Hola, soy yo Brandon. Hoy vamos a contar una historia del primer libro de Samuel. También tenemos un canal en inglés, dejaremos un enlace a él en la descripción. No olvides ver nuestros vídeos de manualidades. Esta historia se encuentra en Primera de Samuel, capítulos 18 al 20. Escuchemos la historia. Después de que Dios rechazara a Saúl como rey, el Espíritu de Dios lo abandonó, y a veces era atormentado por un espíritu maligno. Su asistente sugirió que trajeran al joven ayudante llamado David, para que tocara el arpa para consolar al rey. Cada vez que Saúl era atormentado, David tocaba su arpa, y el espíritu maligno se iba. Después de que David matara a Goliat, volvió como el héroe, y el rey Saúl se enfadó mucho, y se puso celoso de él. Al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza en la mano. La empuñó diciendo, «Lo clavaré en la pared». Pero David lo esquivó 2 veces. Saúl planeaba hacer matar a David en la batalla, por lo que lo nombró comandante sobre 1000 hombres. Sin embargo, Dios estaba con David, y él era victorioso en las batallas, haciéndose aún más popular. La hija de Saúl, Mical, estaba enamorada de David, y cuando se lo contaron a Saúl, éste se alegró. Saúl le ofreció a su hija Mical casarse con David si mataba a 100 filisteos. David no se creía digno de convertirse en yerno del rey, pero aceptó el reto. David no murió a manos de los filisteos, como Saúl esperaba, sino que regresó triunfante, y tomó a Mical por esposa. Saúl empezó a temer a David, pues sabía que Dios estaba con él. El hijo del rey Saúl, Jonatán, se había hecho muy amigo de David, y le había regalado su espada, su arco y su cinturón. Hicieron la promesa de seguir siendo amigos. Saúl le dijo a Jonatán que matara a David, y en lugar de atacar a David, le advirtió que su vida estaba en peligro. Luego habló bien de David a Saúl e hizo prometer al rey que no haría daño a David. Después de otra victoria contra los filisteos, David estaba tocando su arpa para el rey Saúl. El rey se sintió tentado y desenvainó su lanza contra David, que se apartó esquivándola. Su lanza se clavó en el muro y David huyó a su casa. Saúl envió hombres a la casa de David para vigilarlo y matar a David por la mañana. La mujer de David, Mical, le advirtió, «Si no corres por tu vida esta noche, mañana te matarán». Lo condujo a una ventana para que escapara. Mical tomó una estatua y la colocó sobre la cama, cubriéndola con una capa y poniéndole pelo de cabra en la cabeza. A la mañana siguiente, cuando llegaron los soldados, fingió que David estaba enfermo. Cuando Saúl les dijo que le trajeran a David, descubrieron que la figura en la cama era una estatua. David huyó a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. David concertó una reunión secreta con Jonatán. Hicieron la promesa de mostrarse bondad el uno al otro y a sus familias. Al día siguiente era fiesta de luna nueva, y David debía cenar con el rey, pero en lugar de eso iba a esconderse en el campo. Jonatán acordó avisar a David si Saúl estaba enfadado, y seguía planeando matarlo. Organizaron una señal secreta. Consistía en disparar una flecha para que David supiera si estaba a salvo, o tenía que huir. Entonces David se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de luna nueva, el rey se sentó a comer. El lugar de David estaba vacío. Saúl no comentó por qué David había desaparecido. Pero al día siguiente, cuando el lugar de David en la mesa seguía vacío, Saúl preguntó, «¿Por qué no está David aquí?». Jonatán dio la excusa que él y David habían acordado, y le dijo a su padre que David fue a presentar una ofrenda con su familia. La ira de Saúl fluyó hacia Jonatán. «Te has puesto del lado de David para tu propia vergüenza. Mientras él viva, tú no serás rey. Envíame a David para que pueda matarlo». «¿Por qué debería morir? ¿Qué ha hecho?», preguntó Jonatán. No había duda de que la vida de David corría peligro. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo donde David estaba escondido. Llevó consigo a un muchacho. «Corre y encuentra las flechas que dispare». Mientras el niño corría, disparó una flecha más allá de él. Cuando el niño llegó al lugar donde había caído la flecha de Jonatán, este gritó la señal secreta que había hecho para advertir a David. «No está la flecha más allá de ti. Apúrate, ve rápido, no te detengas». El muchacho recogió la flecha y regresó junto a su amo. Jonatán le dio sus armas al muchacho y le dijo, «Ve, llévalas de vuelta a la ciudad». Cuando el muchacho se fue, David se levantó de su escondite y se inclinó 3 veces ante Jonatán con el rostro en tierra. Se besaron y lloraron juntos, pero David fue el que más lloró.
Jonatán dijo a David: Vete en paz, pues nos hemos jurado amistad en nombre del Señor. Dios es testigo entre tú y yo, y entre tu descendencia, y mi descendencia para siempre. Los dos amigos partieron. David se fue a esconder y Jonatán regresó a casa. En este episodio vemos cómo Saúl estaba celoso de David. Ganar todas las batallas hizo a David muy popular entre el pueblo de Israel, y Saúl empezó a sentir celos del éxito de David. Por otro lado, Jonatán admiraba a David, y se hicieron grandes amigos. En una amistad verdadera como la que tenían Jonatán y David, las personas se ayudan mutuamente, tanto bondadosa como generosamente. Cuando David tuvo problemas, Jonatán le ayudó. Podemos aprender de Jonatán a no estar celosos de los triunfos de los demás, sino a alegrarnos con el triunfo de los demás. Nunca debemos estar enojados o celosos de los demás. Podemos elegir alegrarnos por los logros de los demás, porque sabemos que Dios está con nosotros. Él nos ama, y también tiene grandes planes para nosotros. En los próximos episodios, veremos cómo David se enfrentará a muchos más retos, pero su fe en Dios le ayudará. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.